Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Domingo 2 de febrero de 2025. Aquí comienza el Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala en nombre de todo nuestro equipo, hermana Leti de Enríquez y de nuestro apóstol Sergio Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García. Y hoy, apóstol, vamos a una variedad de temas que seguramente muchos estarán preguntando ¿qué opina el apóstol Sergio Enríquez acerca de esto? Hoy esperamos ir contestando a alguna de esas dudas. Sin embargo, inicio preguntándole ¿cómo se encuentra usted? Pues bendito sea el nombre del Señor, Elcita, muy, muy bien. Gracias a Dios, creo que Él me ha ido dando mi porción de vida abundante que me corresponde para cada día para poderle servir, para poder derramar esa vida para Él. Como pues guardando las distancias, recordando las palabras dichas por el apóstol Pablo, cuando dijo, en nada estimo valiosa mi vida para mí mismo, ¿verdad? Es decir, que cuando se llega a la contemplación, por decirlo así, de que uno vive para hacerle el bien a los demás en el nombre del Señor, creo que uno puede decir, estoy cumpliendo mi función. Y creo que nos han dado a nosotros, los cristianos, el tremendo privilegio de poderle hacer el bien a la gente de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Porque Él es el que nos ilumina. Peleamos unas grandes batallas internas, ¿verdad? Entre nosotros, porque a veces hay tantos antagonistas en la vida que tal vez uno no los puede bendecir de primas a primeras, pero hace un esfuerzo y entramos al proceso. Y termina bendiciendo, ¿verdad? Así que bendito sea el nombre del Señor. Bien, hemos transitado ya por el primer mes de este año 2025 con una asombrosa y emocionante cantidad de noticias que nos marcan que cada día está más cerca nuestra redención. Así es. Y bueno, hemos tenido ya 2 retiros regionales, uno en Toluca, México, con los pastores de aquella República Hermana, y también otro en la ciudad de Dallas, que tal no es general, sino que es regional, otro congreso de la palabra, y ha sido extraordinario. Ya estamos aquí de regreso, ya hemos celebrado Santa Cena, hemos hecho un recuento en nuestra revista Rema también, de cada una de las proclamas, lo que esto significa, cuando el Señor hace aproximadamente, ¿verdad? 2000 años, proclamó el año favorable, allá en Isaías capítulo 61, versículo 2, y qué significa eso, y cómo se ha venido desarrollando en la vida de la iglesia, de la red ministerial, que el Señor me ha puesto a su cargo. Así que me encuentro bien, hemos sobrevivido el primer mes, ya vamos por el segundo mes, y que suplicándole a Dios siempre, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros, y que podamos distinguir, discernir, conocer y bendecir.
Así es, apóstol, sin duda. Y con esas palabras les recuerdo que vamos a revisar las noticias actuales con el enfoque bíblico. Les invitamos a ser parte de este programa más 502 56 17 90 99. Inicialmente, apóstol, una pequeña revista de las noticias de estas últimas 2 semanas. Hablemos un poco acerca de el reloj del fin de los tiempos, el fin del mundo, como le llaman algunos. Es noticia esta semana porque ha cambiado ese segundero y esto empieza a preocupar y a generar muchas dudas. Inicialmente, platicábamos fuera del aire, se estableció este reloj de fin del mundo en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y se dice que ha cambiado 26 veces. Lo importante es que acaba de cambiar. ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún significado escatológico o es el mundo elucubrando ideas del final de los tiempos? Sí, bueno, definitivamente tenemos que puntualizar, enfatizar, subrayar que ese reloj del fin del mundo no está constituido por un panel de gente cristiana, Cierto. ¿verdad? No son ministros del Evangelio, sino que son científicos, ¿verdad? Son científicos, algunos de ellos premios Nobel, ¿verdad? Sí. Que a partir de lo que sucedió en la era nuclear, cuando cabal, como tú mencionabas, que se terminó la Segunda Guerra Mundial con 2 explosiones que jamás había visto el mundo, ¿verdad? Que tuvieron consecuencias pero terribles y que dieron lugar a una carrera armamentista de las más peligrosas que existen, que es la carrera nuclear, Sí. primariamente entre 2 potencias, ¿verdad? Claro. Estados Unidos, que surgió como el ganador indiscutible de la Segunda Guerra Mundial, no los aliados, porque los aliados, su tierra quedó devastada. Sí, por supuesto. Pero Estados Unidos incluso hizo su plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa. Sí. Así que ellos emergieron como una superpotencia nuclear. Y ellos, al hacer eso, incluso se llevaron científicos, incluso alemanes, que estaban muy cuestionados, pero ellos estaban interesados en poder continuar con el estudio, porque parece que Alemania también había estado estudiando la posibilidad nuclear. Sí. Y por el otro lado, Rusia, ¿verdad? Se dividieron Alemania en 2, ¿verdad? Sí. En 4, pues, pero francamente era Estados Unidos y Rusia. Sí. La Unión Soviética en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, estos científicos, al ver esta situación, surgió el temor, ¿verdad? Que si eso volvía a pasar y con 2 potencias teniendo varias armas nucleares, el mundo se podía destruir con mucha facilidad o por lo menos que ya no lo conociéramos como lo conocemos todavía, ¿verdad? Sí. Entonces ellos empezaron a ver especialmente cualquier conflicto de tipo nuclear, ¿verdad? Su reloj, ellos evalúan las posibilidades de una guerra nuclear. Ellos no evalúan lo demás. No la Biblia. No, ni la Biblia ni los demás escenarios que nosotros constantemente decimos, como el mundo, el cosmos, todo lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Sí. Israel, ellos se enfocan en lo nuclear, porque ellos temen un cataclismo de esa índole, ¿verdad? Entonces ahorita, como se va a ver ahí en las noticias, tienen basado en ello. Ahora, ¿qué opino yo? Pues que está muy bueno que hagan cuentas, ¿verdad? Que intenten, sí, por lo menos, sí. Que hagan cuentas, claro. Porque realmente eso puede servir de advertencia a todas las personas, sobre todo aquellos que se dejan llevar más por el intelecto que por el espíritu. Así es. En el caso nuestro, yo creo que tenemos que orientar a la gente para hacerles ver que sí, efectivamente, el mundo se encuentra en peligro, pero esa no es una noticia nueva, ¿verdad? Sí. Pero no bajo las medidas que ellos dicen, ¿verdad? Y que aumenta cada vez más el tiempo ellos le llaman del fin del mundo, del doomsday, del día del juicio, ¿verdad? De lo último. Pero cuando nosotros tenemos en nuestra mente el esquema escatológico, nos damos cuenta que ese día del juicio, ese doomsday que le llaman, no puede venir sin que antes pasen por lo menos 7 años de gran tribulación, ¿verdad? Y
esos 7 años no pueden venir sin que antes sucedan algunas otras cosas que la Biblia marca perfectamente. Una de esas cosas tiene que ser el levantamiento del tercer templo, del llamado así tercer templo judío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia lo explica en Tesalonicenses y en Apocalipsis 11, que tiene que estar ese templo de pie para que sucedan todos los demás acontecimientos. Y ese no está todavía, gracias a Dios. Sí, sí. Entonces, por lo menos, aunque ellos acerquen el segundero o el minutero o lo que quieran, no coincido con la precisión matemática que ellos proponen. Claro. Faltarían por lo menos eso. Y eso no puede suceder, el levantamiento del tercer templo, si antes no pasa lo que la Biblia le llama en Apocalipsis capítulo 8, el primer ay. El primer ay es la mitad de un año, por decirlo así. Son 150 días, ¿verdad? Entonces ahí faltarían 7 años y medio. Y todo esto no puede suceder según el esquema bíblico. No es que yo esté poniendo que esto sí se puede y aquello no se puede. Sí. Según el esquema bíblico, no puede suceder todo esto, ni siquiera el primer ay, estando la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, sin que haya sucedido lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Algunos le dicen el rapto. La Biblia en el griego le dice arpazo, el arpazo, ¿verdad? Que es un arrebatamiento casi violento, ¿verdad? Que la Biblia describe también en 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces, tampoco yo voy a menospreciar el trabajo de semejantes personajes, ¿verdad? Lo único que te digo, pues, es que ellos están viendo el día final, la destrucción total. Eso es lo que ellos están viendo y anunciando. Claro. Y yo me quedo asombrado porque lo tienen muy cercano, y yo sí sé por la Biblia, que es la palabra profética más segura, que todavía falta un tiempo para la destrucción total. Exacto. En el cual sí la Biblia también dice que va a suceder. Porque dice que en ese día los elementos pasarán ardiendo, como que si fuera una explosión nuclear a nivel mundial. Lo dice en Apocalipsis, se habla de un terremoto a nivel mundial, es decir, en donde no va a ser dejada ninguna nación libre de ese movimiento telúrico, ¿verdad? No sé si esto podría coincidir con lo temible de ahorita que hablan de las situaciones que se dan y que se están esperando en el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, que se dice que si llega a haber una erupción ahí se podría destruir la vida en el planeta. Dicen, ¿verdad? Los científicos, nuevamente los científicos. Yo lo que quiero es ver lo que dice la Biblia, dice la Biblia que esta tierra se va a terminar. Sí. Y que va a pasar con eso. Y eso ya ha pasado, pues porque en el diluvio se destruyó todo. Cierto. ¿Verdad? Y entonces el Señor prometió que ya no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero después dijo que la iba a destruir con fuego, ¿verdad? En el cual los elementos pasarán ardiendo. Y nosotros, dice, esperamos cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Ahora, esto que acabo de decir es una esperanza que tenemos basados en la fe, en la palabra, en el nuevo nacimiento, pero sinceramente entiendo yo que la gente no crea eso. Y apóstol, muchos se preguntarán cuál es la diferencia más concreta entre el reloj del fin del mundo y nosotros, el reloj de Dios. Es la que te estoy diciendo. Esa precisión. Que ellos están hablando de la destrucción total. En primer lugar, no están tomando en cuenta todos los elementos que con anterioridad he mencionado. Y nosotros decimos el reloj de Dios puede marcar diferentes horas, diferentes horarios. El Señor va a marcar el tiempo de Israel, el tiempo de la iglesia y el tiempo de los gentiles. Por lo menos tiene 3 horas. 1 hora para tratar con la gentilidad. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, viene la hora para tratar con Israel. Cuando se termine la semana 70 de Enel, viene la hora para tratar con la humanidad. Pero la finalización del trato de Dios con Israel va acompañada de una destrucción que podría ser vista como
el fin del mundo. Durante esa tribulación. Sí, no durante, sino que al final. Al final de la tribulación. Pero de todas maneras, no necesariamente va a ser así, porque la Biblia dice que después viene otro periodo de 1000 años y al final de ese periodo sí se destruye la tierra y empieza una tierra nueva. Eso se mira bastante lejano, por un lado, y por otro lado, mucha gente no lo cree. Entonces, por eso estaba diciendo hace un momento que, pues por lo menos que le crea a los científicos, ¿verdad? Pero los científicos están basados en los cálculos que ellos tienen, que pueden ser modificados de un momento a otro, y no solamente eso, sino que una cosa muy importante, en el miedo, en el temor. Sí. Nosotros no estamos basados en eso, sino que estamos basados en la esperanza de la revelación profética. Y entonces lo que nosotros hacemos es que miramos lo que está sucediendo y lo chequeamos en la palabra y decimos, wow, esto está aquí, esto está pasando aquí. Entonces ya hacemos algunas cuentas porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, el que tiene entendimiento que calcule. Cierto. Pero ahí habla del número de la bestia, pero si lo dejamos ahí, el que tiene entendimiento, pues que calcule, que mire todo el entorno. Es el Señor, una de las palabras que utilizó y dijo muy claramente es que nosotros teníamos que permanecer velando, vigilando. Eso no se refiere a que hagamos vigilias en las iglesias desvelando a los vecinos. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, ¿eh? Pero bueno, a algunos hermanos les gusta y respeto que les guste desvelarse, aunque el día siguiente pasen dormidos en el día. Sí, claro. Y despiertos en la noche. Pero al final de cuentas, lo que el Señor dijo es vigilantes, que como aquella mujer del cantar los cantares que decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces yo creo que nosotros debemos de permanecer viendo cada una de las situaciones que nos acontecen, que son multitud, y entonces ir analizando. Así pues, no quiero de ninguna manera, no me atrevería a desprestigiar ese trabajo que han hecho los científicos, pero a decir que hay que ponerle atención, pero que no son los científicos los que mandan cuándo es el fin del mundo, si son 80. Y si los hermanos le quieren creer más a los científicos que a la Biblia, será su problema. Sí. Pero yo lo que digo es que tenemos un tiempo todavía en donde podemos llegar. Todavía es el tiempo para poder arrepentirnos, cambiar nuestra manera de vivir, de ver, vivir nuestra vida. Si el Señor permite que la terminemos antes de que sucedan todos esos acontecimientos, pues terminar una carrera con alegría, ¿verdad? Qué lindo, como dijo Pablo, ¿no? Sí. Apóstol, ¿y qué le parece a usted esta frase? El mundo no ha hecho suficiente para detener su propio final. Esto lo dijo Daniel Halls de la Junta de Ciencia y Seguridad, hablando del fin del mundo. Sí. ¿Qué opina de eso usted? Sí, claro. El mundo, francamente, no ha diagnosticado cuál es el verdadero problema, ¿verdad? Lo está viendo desde un punto de vista humanista. Y esa es otra de las cosas por las que yo no coincido de que venga ya eso. ¿Por qué razón? Porque si el mundo hubiera hecho lo que él cree que debería de haber hecho, tendríamos paz. Y entonces se cumpliría lo que la Biblia dice que van a decir. Cuando digan o cuando estén diciendo, dicen algunas versiones de una mejor manera, un presente continuo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, cuando el hombre quiere pacificar por sí mismo todas las cosas y diga, ya terminé, ya hay paz, y firmen en las firmas famosas de la paz, entonces viene la destrucción repentina. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Entonces, cualquier impío que diga, ya hay paz, está mintiendo, porque la Biblia dice que no hay paz para el impío. Entonces, si el impío dice, paz y seguridad, no puede. Pero cuando Dios habla, dice que Él trae paz y santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, previo a la paz y seguridad que va a traer destrucción, tiene que venir paz y santidad. Pero volviendo a la respuesta de la pregunta que me hacías, me parece que
él está expresando eso desde el punto de vista humanista, Sí. Puramente humanista. Que lo tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que arreglar esto. Cuidar el planeta. Sí, bueno, y de ahí incluso se provienen movimientos ecológicos y tantas demás cosas, ¿verdad? Pero el hombre no puede por sí mismo, no puede, lo ha intentado y no puede. El único que puede es Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. Ahora, De acuerdo. si el mundo no ha remediado esto es porque no creen en Dios ni en su enviado. Y la Biblia lo que dice es, esta es la obra, que crean en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien tú has enviado. Punto. Así es. Ahí se compondría todo, pero como no. Eso no va a pasar. Mira, yo a veces se lo he ejemplificado algunas veces coloquialmente platicando con algunos hermanos. Les digo, miren, esto es más o menos como que él vino a la tierra. Perdón que lo diga así, espero que me oigan con oídos circuncidados, que solamente es algo tratando de hacer algo didáctico. Muy bien. Vino a esta tierra una nave que se llama la nave de los dioses, por decirlo así, que en su interior traía un montón de Adanes. Ese Adán entró sobre la tierra, descansó, se le abrió su costilla y salieron un montón de Adancitos. Pero la nave se descompuso y ya no pudo regresar de donde venía. ¿Verdad? Entonces, los Adancitos que salieron crecieron y se malmataron entre sí, hicieron estragos en este planeta. Sí. Y de repente Dios dice, les voy a mandar otra nave. Y entonces aparece el segundo, el postrer Adán, y desciende, y en la cruz del Calvario le abren su costado para que todos los Adancitos que habían salido para hacer problemas, aceptándolo a él, se puedan meter en él y vámonos de regreso, pues. Pero entonces el que no tome esa nave, el que no tome a Jesús, no va a poder. Simple. No hay otro camino. No hay otra nave, no hay otro bus, no hay otro transporte. No hay otro camino. El Señor lo dijo, que había un solo camino, un solo mediador. Se llama Jesucristo. Y ahí no hay para dónde pueden hacer lo posible, poner diques y contradiques y todo lo que querrá. No se puede parar esta destrucción. El mundo va hacia eso. Bien, con eso que ha dicho nuestro apóstol Sergio Enríquez, vamos a presentarles un reporte acerca de el reloj del fin del mundo para comprender un poco más este tema y regresamos para seguir analizándolo aquí en el estudio. El reloj del fin del mundo ha avanzado un segundo más, situando a la humanidad a 89 segundos del apocalipsis, la cifra más cercana a la medianoche en su historia. Las manecillas se han movido 26 veces desde su creación. En la última década, el reloj no ha dejado de adelantarse. En 2023 se alcanzaban 90 segundos para el fin del mundo, los mismos que se mantuvieron para 2024. El avance en el reloj contempla factores como la guerra de Ucrania, que podría convertirse en nuclear en cualquier momento por una decisión precipitada o por un error. El conflicto en Medio Oriente amenaza con descontrolarse y desembocar en una guerra más amplia sin previo aviso. La incapacidad de los gobiernos para sacar adelante políticas y el financiamiento para detener el calentamiento global. La introducción de la IA en los ejércitos y las dudas sobre si éstas tomarán decisiones militares, incluso nucleares. Todo esto se va exacerbando por la propagación de noticias falsas. Daniel Halls, presidente de la Junta de Ciencia y Seguridad, advirtió que el mundo no ha hecho suficiente para detener su propio final y que cada segundo sin acción aumenta el riesgo de una catástrofe global. Ese es el reloj del fin del mundo. Como decíamos, son científicos los que han dado esta medición y lo interesante es que en 2023 se mantenía todavía la aguja en el mismo lugar y en 2024, cuando incrementaron las guerras, tanto Rusia y Ucrania y también por el otro lado Hamas e Israel, pues este reloj avanzó porque se ve, como usted decía antes, como más cerca una guerra nuclear. Sí, aunque por lo que vemos en la noticia, también toman otros elementos que me parecen muy importantes, pero que siempre desembocan
en lo nuclear. Cierto. Porque la última parte, antes de que hablara este señor Daniel Holtz, habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Exactamente. Pero con anterioridad, la misma noticia decía que una guerra nuclear podría ser a causa de un error, a causa de una precipitación, qué sé yo, ¿verdad? Pero mira, yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta es que a nosotros, a la humanidad, de alguna forma nos han estado vendiendo ideas por medio de la industria del entretenimiento. Me refiero al cine, teatro, noticias, porque las noticias a veces se vuelven entretenimiento, desafortunadamente. Y hace ya varios años, yo diría que quizá más de 20 años, empezó una serie de películas, una saga, que nosotros al principio, ni siquiera sé cómo se llamaba, pero se popularizó el nombre de Terminator, ¿ah? Claro, sí. Y francamente, la trama de la película era la inteligencia artificial. Claro. ¿Verdad? Que, con este humanoide. Sí, pero que habían creado la inteligencia artificial, la cual tenemos en este momento. Así es. La habían creado. Y entonces la inteligencia artificial aprendió de sí misma y de todos los datos que le metían todos, que es lo que está pasando. Y que entonces la inteligencia artificial llegó a decir que el peligro número uno para el planeta eran los seres humanos, que los que iban a destruir el planeta eran los seres humanos. Así que para salvar al planeta tenía que destruir a la raza humana. Esa era la trama, ¿verdad? Y entonces después ya hablan de que se van al pasado, al presente, al futuro, y que viene Terminator y todo el rollo. Pero lo que a mí me llama la atención es que es mucho más tiempo. Ahora se habla de ChatGPT, NVIDIA, de la inteligencia artificial china, que ha causado estragos y toda esa cuestión. Pero en ese tiempo no se hablaba, ni siquiera se hablaba de correos electrónicos. Y ellos hicieron esa película. Es una forma como de adaptarle la mente a la humanidad para aquellas cosas que van a venir. Si se le da un breve repaso a esa cuestión, nos damos cuenta que es como que si Hollywood hubiera querido profetizar, ¿verdad? Sí, pero, casi un o advertir, ¿verdad? ¿Se podría decir que es la ventana de Overton actuando allí? Sí, claro, cambiando la mente. Eso es lo que hace la ventana de Overton, tratando de ir modificando el pensamiento de las personas. Ahora, esto condujo, según esa misma película, a una destrucción nuclear, en donde se destruyeron, para destruir a la humanidad, tuvo acceso a todas las armas nucleares del mundo y se mataron entre todos. Debería entonces de tomarse en cuenta la inteligencia artificial como un elemento clave, terrible, poderoso de esa situación. Que se nos está saliendo de las manos. Ahora, eso es lo que ha sucedido en este mismo momento. Entonces uno dice, ¿y qué tan cerca estará esto? Y de hecho, aprovecho a preguntarle de cómo inició esta semana que recién terminamos, cuando aparece DeepSeek, esa inteligencia artificial china, y sorprende al mundo. Dicen que avergonzó a Silicon Valley, que utilizó millones y millones para crear su inteligencia artificial, y los chinos apenas usaron $6 millones. Sí. ¿Cómo se analiza esa situación y esa guerra? Ahí es en donde tenemos que ver, ¿verdad? Acerca de esa inteligencia artificial. Lo primero, aquí tendríamos que desglosar esto para poder entender un poco más. Número uno, deberíamos de ponernos a pensar qué cosas se pueden hacer con esa inteligencia artificial. Y que la Biblia lo diga. La Biblia nos habla de inteligencia artificial. Sí, de alguna manera. La Biblia habla que el hombre tiene 12 tipos de inteligencia. Aparte está la inteligencia que viene del cielo, ¿verdad? Hay inteligencia y sabiduría que viene del cielo. Hay inteligencia y sabiduría terrenal, que la Biblia le llama terrenal, animal y diabólica. Entonces, obviamente, cualquier inteligencia que lleve a la destrucción tiene que ser diabólica. Sí. En este caso, lo primero que tenemos que analizar, repito, es qué es lo que puede hacer.
Y digamos que en el momento que nosotros leemos de una imagen a la que se le da vida en el libro de Apocalipsis, generalmente antes de tener todo este conocimiento, uno lo atribuía así a literalizarlo, que se iba a hacer una estatua y alguien la iba a soplar y entonces iba a empezar a moverse la estatua. Sí. Pero nosotros vemos ahora con inteligencia artificial que la utilizan en espacios libres, en estadios, haciendo volar dragones, que toda la gente se queda espantada y piensan que se los van a devorar. Y era solamente un anuncio, pero eran ensayos, ¿verdad? De inteligencia artificial, si me permiten utilizar el término, primitiva, básica, no la que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, se habla de que la semana pasada sucedió eso. Y yo creo que la semana pasada se dio a conocer. Pero obviamente esta inteligencia, según lo describen ellos mismos, la estaban trabajando desde el 2023. Bueno, eso es lo que sabemos. Estamos en el 2025. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? El asunto es que sí alertó a todos, ¿verdad? Los que iban más adelantados habían sido los estadounidenses, ¿verdad? Y como tú dices, Silicon Valley y otros países que han sido también pioneros en esta situación. Europa, Taiwán incluso, ¿verdad? Claro, se quedaron atrás allí. La China es impresionante porque la China había estado en silencio, como un gigante dormido, pero no tan dormido, había estado procesando muchas cosas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la industria automotriz y a todo tipo de industrias, pero para ser más específico con esta, había estado trabajando en la industria automotriz y le había estado comprando, era cliente de insumos, de materia prima de los europeos. Había estado comprando, los alemanes le vendían cualquier cantidad, los chinos pagaban y todo, pero no solo pagaban y todo, sino que se habían ahorrado millones de dólares en investigación, los analizaban, los pirateaban, los duplicaban, los mejoraban y tenían 3 clases para empezar ellos a vender. Made in China, que no servía, y Made in China, que sí servía. Incluso nosotros tenemos los teléfonos inteligentes de los más famosos, no vamos a decir nombres, hechos en la China. Así es. Pero, y nadie creería que lo hicieron en la China y son altamente sofisticados. Entonces, la China empezó a hacer eso. Y entonces, de repente, dejó de comprar materia prima. Y se volvió, en lugar de ser cliente de Europa, se volvió competencia de Europa. Y entonces cuando sintieron la industria automotriz china, golpeó la economía de Europa, a tal punto que la fábrica más grande del motor económico de Europa, que es Alemania, la fábrica más grande que era la Volkswagen, que ya dije, no, pero está en cualquier lugar, lo pueden averiguar, que había comprado la Audi, que había comprado dueña, es un monstruo, tuvo que cerrar varias fábricas porque no pudo con la competencia. Aquí parecería que no estoy hablando de inteligencia artificial. Y sí un poquito y otro poquito no, sino que quiero que expandamos lo que quiero trasladar. Sí. Entonces la China se metió en su nueva ruta de la seda, porque tuvo su ruta de la seda ya casi en la Edad Media, ¿verdad? Que llegaba hasta Italia, pero ahora tiene una ruta de la seda que llega a todo el mundo, es un pulpo. Como una ruta de la seda digital. Sí, y entonces, pero agarró todo. Sí. Entonces se metió en Europa y los tiene metidos en problemas. Sí. Francia está en declive económico, según las noticias. Alemania tiene problemas, España, toda Europa. Vemos algunas otras cositas, incluso de la noticia que a muchos les parece, al principio cuando la oyeron por primera vez,
les pareció una burla, un chiste de mal gusto, una payasada, cuando Donald Trump dijo de lo que dijo del canal de Panamá. O de retomar el control del canal. Sí, pero entonces cuando todos empezaron, todo el mundo puso el grito en el cielo, y entonces se descubrió que 2 compañías chinas les había sido cedido el control del canal de Panamá, y aunque los panameños dicen que no, lo que, aceptan. pero un administrador de ese canal lo han entrevistado y dice que estas compañías chinas tienen 4 años de no pagarle nada a Panamá, mientras se encarecen a todos los demás países, incluyendo Estados Unidos. Claro. Entonces, ya vemos, primero, destrucción de la economía de Europa. Tomar las rutas, los puntos claves. Conectar 2 océanos. Conectar 2 océanos. Ya, eso es bien complicado. Claro. Pero cuando seguimos viendo, el puerto más grande de toda América se puso en un país de Sudamérica, subsidiado por los chinos. Sí. Cuando seguimos viendo, en países cercanos, digamos estadios, bibliotecas, subsidiadas por los chinos. Y se metieron también en Nicaragua y en Honduras, ¿verdad? Claro. Digamos, según una investigación de un periódico de aquí de Guatemala que se llama Quinto Poder, dice que aquí también hicieron algunas cositas, Santo Dios, ¿verdad? sí. Cuando vemos a México, en México se metieron en México, hasta ahorita que ganó el nuevo presidente de los Estados Unidos, esa es una de las cosas por las que él ha estado amenazando de ponerle aranceles del 25% a México. Así porque están, pues... Abriendo las puertas a China, ¿verdad? Y a China, pues, le es puesto a partir de este mes ya el 10% de aranceles, el 25% a Canadá. Entonces, ¿pero por qué? ¿Será porque es loco? ¿Es un loco? No. Pasa es que nadie había dicho hasta dónde habían llegado los chinos. Nadie le habían puesto el ojo a Rusia. Sí. Y no le habían puesto el ojo a China jamás. Incluso hay algunos que están acusando y batallando, peleando, porque se dice que uno de los partidos más importantes del ámbito político de Estados Unidos tiene gente que tiene contacto con la China. Wow, ¿infiltrados? Sí, y pagados. Bueno, eso es lo que ellos dicen y están alegando. Y pero por entonces eso Donald Trump, perdone la interrupción, Donald Trump tenía más información de la que muchos tenían y hasta ahora eso está quedando descubierto. Porque de hecho Donald Trump habló de DeepSeek, de esta nueva plataforma. Exacto, entonces él, pues ni modo, él tiene negocios en todos lados, era un hombre de negocios. Claro. Y se volvió una problemática impresionante. Entonces, y él está viniendo a querer combatir esa situación. Como frenar. Pero la cosa está bien delicada, bien complicada, porque no es tan fácil, ya que la enfermedad se instaló en Sudamérica, repito, en Centroamérica, aún en el mismo Estados Unidos y en los países cercanos se metieron, ¿verdad? En Europa, ¿cómo se llama? En África, en Asia, digamos la China, por ejemplo, ha invadido todas las costas tailandesas y ya incluso los pescadores de Tailandia no pueden pescar en sus propias playas, en su propio mar, porque ellos le llaman que es el mar de la China, ¿verdad? Entonces, poco a poco, aquel gigante dormido solo bostezó y empezó a despertarse. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho porque la Biblia habla de los reyes del Oriente, ¿verdad? La Biblia habla de los reyes del Oriente y los mete en una batalla en donde se tienen que enfrentar en el Valle de la Decisión, en el Valle de Armagedón, en el Valle de Megiddo, y secan el río Éufrates, según lo dice Apocalipsis 16. Entonces, cuando yo veo esa profecía que señala a los reyes del Oriente, que tiene que ser, todos los habitantes del Oriente, de los cuales la China es uno de los países más poblados, porque también está la India, ¿verdad? Un Japón rearmándose después de la Segunda Guerra Mundial y rearmándose. Ya un Taiwán en pie de guerra, siendo amenazado también por la China. Entonces, no me queda más que pensar que la batalla
que está descrita en Apocalipsis 16, que ya es metida dentro de la gran tribulación con los reyes del oriente, se acerca. Y entonces, ¿cuánto más se acercará el arrebatamiento de la iglesia? Porque la iglesia no debería de ver eso más que en la Biblia. Claro. Y en los destellos que se miran en este momento. Así es. Apóstol, vamos a aprovechar para compartirle a la audiencia el material que ha reunido nuestro equipo respecto a esta inteligencia artificial nueva, la inteligencia artificial llamada DeepSeek, y por qué está preocupando al mundo. Aquí se los presentamos. La irrupción de la inteligencia artificial de la startup china DeepSeek desató un terremoto bursátil en los mercados de valores del mundo. El fabricante de semiconductores estadounidense Nvidia perdió este lunes unos $600 mil millones de capitalización bursátil tras el surgimiento de la startup china y su modelo de inteligencia artificial de bajo costo. Nvidia, que fabrica chips ultrapotentes para la industria de la inteligencia artificial, se derrumbó más del 17% al cierre. Con este golpe, ha dejado de ser la empresa más valiosa del mundo en la bolsa. El movimiento golpeó de lleno a la bolsa de Nueva York. El índice tecnológico Nasdaq se llevó la peor parte con un derrumbe del 3.07%, arrastrando también al mundo de las criptomonedas. El Standard & Poor's perdió 1.46%. El Dow Jones logró recuperarse y ganó 0.65%. Las acciones de la matriz de Google, Alphabet, así como de Microsoft y Amazon también cayeron. La mayor destrucción de valor de la historia de la bolsa en un solo día. Los analistas y los inversores advierten y se cuestionan lo siguiente: si China puede hacerlo mejor, más rápido y con mejores costos que Estados Unidos, y si puede ganar la carrera de la inteligencia artificial, ¿están sobrevaloradas las empresas líderes del sector en la bolsa de valores? La empresa fue fundada en 2023 por Lian Wenfeng. Lian es un ingeniero informático y electrónico. También fundó el fondo que respaldó a DeepSeek. La semana pasada, la firma china presentaba su modelo de inteligencia artificial. La plataforma se centra en la creación de modelos avanzados capaces de generar y comprender texto con alta precisión y funciona con el modelo de código abierto DeepSeek V3. Algunos mencionan que es tan poderoso como el modelo 01 de OpenAI, que impulsa GPT en matemáticas, codificación y razonamiento. Y entrenarla costó apenas $6 millones en comparación con los miles de millones que ha costado entrenar ChatGPT o a Gemini. Según reportes, su fundador acumuló una reserva de unos 50,000 chips del modelo Nvidia A100, cuya exportación a China ahora está prohibida. Esta colección le habría permitido lanzar DeepSeek al combinar estos chips con otros más baratos y de gama baja que aún están disponibles para importar. Lian asistió recientemente a una reunión entre expertos de la industria y el primer ministro chino Li Qiang. El presidente Donald Trump advirtió que el lanzamiento de DeepSeek debe ser un llamado de atención para las industrias estadounidenses que deben centrarse en competir para ganar. Para algunos expertos, es la respuesta de Pekín al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde 2022 para que ninguna empresa suministre chips a compañías chinas. Su menor costo ha generado incertidumbre sobre la sostenibilidad del modelo de negocio de las grandes compañías de IA. Coincide además con el gran proyecto Stargate en inteligencia artificial anunciado por Donald Trump hace una semana, con una inversión estimada en $500 mil millones, en el que, por medio de una alianza y el impulso de los gigantes tecnológicos OpenAI, SoftBank, Oracle y MGX, se creará la infraestructura para una red de centros de datos y el desarrollo de inteligencia artificial. A estos se le sumaron otros gigantes de tecnología. El proyecto está en fase de planificación con las primeras instalaciones previstas en Texas. Para impulsar esta alianza, Trump promete crear más de 100,000 puestos de trabajo. Para ello, anuló las regulaciones de empresas del sector que había introducido el gobierno de Joe Biden. Estas normativas sobre IA tenían como objetivo reducir los riesgos para los consumidores, los empleados y la seguridad nacional. Se prevé que para 2028, el consumo eléctrico de la IA en Estados Unidos alcance los 325 teravatios hora, lo que podría representar un reto para la infraestructura energética
energética del país. Esta demanda abre la puerta al uso de energía nuclear. Microsoft ya tiene un acuerdo con Constellation Energy y la planta nuclear que reabrieron será Three Mile Island, donde ocurrió el peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos. La empresa tiene prevista una inversión de $1.600 millones para modernizar las instalaciones del reactor 1, que es independiente de la unidad involucrada en el accidente ocurrido en 1979. La compañía estadounidense OpenAI investigará si la startup china DeepSeek entrenó a su nuevo chatbot utilizando repetidamente el modelo de inteligencia artificial previamente creado por la tecnológica con sede en Silicon Valley, según The Wall Street Journal, que cita a una fuente familiarizada con el asunto. El nuevo panorama de la inteligencia artificial. Es momento de hacer una pausa en el reloj de Dios y regresamos para seguir indagando qué dice la Biblia respecto a estos temas en este programa para que ustedes puedan tener la información confiable. Ya volvemos. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Quiero hacer un agradecimiento público a la Iglesia de Cristo de Benecer en Honduras, su pastor, hermano Germán Ponce, y ese grupo al que le llamamos los escribas, que tuvieron a bien hacer un resumen por escrito del reloj de Dios, de cada uno de los programas de reloj de Dios, compilarlo y tenerlo en un libro y ponerlo así a disposición de todos aquellos que quieran. Lo anuncio con el propósito que usted pueda tener acceso a eso, y mi más profundo agradecimiento a ese equipo de ministros y a su pastor hermano Germán Ponce. Bendiciones. Más 502-5617-9099, el número de WhatsApp para que ustedes escriban desde cualquier país y hagan preguntas relacionadas con las noticias actuales para tener ese enfoque bíblico. Apóstol, usted, como muchas veces dice, dio algunas pinceladas de temas relacionados con la inteligencia artificial, pero también profundizaba en la situación que se está dando. ¿Qué representa para Estados Unidos esta guerra tecnológica que estamos viendo entre China y Estados Unidos, nuevamente dos grandes potencias, y qué tanto afectará al resto del mundo? Lo que pretende el nuevo gobernante es precisamente atraer todas las industrias que se habían ido, las fábricas que se habían ido de Estados Unidos, quizá por los mismos impuestos que les habían sido dados, y se trasladaron a lugares en donde eran más amigables con ellos, ¿verdad? Sí. Entiéndase la China, entiéndase México y algunos otros lugares. Creo que al ponerle los aranceles tan anunciados, que son prácticamente impuestos, ¿verdad?, las importaciones y exportaciones, a honorarios y tantas cosas, ese tipo de situación va a ser menos competitivo a los que hasta ahora les han estado enviando productos. Y eso va a hacer que la industria, por lo menos es lo que yo logro ver. Yo no soy economista, pero la lógica me dice que lo que él pretende es llevar a sus ciudades nuevamente la industria automotriz. Sí. Él se lo prometió y ya empezó a hablar de que vuelvan a construir autos y que lo hagan, etcétera. Entonces él está tratando de regresar todas sus fábricas, y eso nada mejor que ponerle impuestos, aranceles a los productos que están viniendo, ¿verdad? Porque eso se van a encarecer. Claro que esto también va a afectar a la economía de aquellos países, y por eso él dice, se han estado aprovechando de nosotros. Así es. Entonces ahora se terminó eso, ¿verdad? Creo que ahí va a haber un estira y encoge, pero al final de cuentas van a salir beneficiados. Y también va a poner, según lo veo yo, muchos aranceles a países que están de terceros, por decirlo así, que traen productos de China para llevarlos a Estados Unidos. También a eso ya dijo que les va a caer. Claro. Está fortaleciendo la economía de la primera potencia mundial que venía en declive, ¿verdad? Y su ejército y todo. Apóstol, ¿y no estará él abriendo muchos
frentes de guerra, por llamarlo de alguna manera, porque hablábamos que no es precisamente una guerra física, pero sí una guerra tecnológica. Hablábamos de la inteligencia artificial y la pelea con China. Ahora, esta batalla, esta pelea de aranceles con sus dos grandes aliados, México y Canadá, no va a pasar por una etapa digamos, deflación, inflación o incluso de sufrimiento el norteamericano al no tener productos que tenía, y en lo que aprenden ellos a producirlo, ¿va a caer en alguna situación compleja Estados Unidos? Yo no lo podría decir porque te repito que no soy economista y no es esa mi perspectiva, sino que mi perspectiva es la bíblica, escatológica, ¿verdad? Pero seguramente el tipo ha batallado desde su niñez. Sí. Desde su niñez ha batallado, ha librado batallas económicas, ha demandado al mismo Estado, ha triunfado. Y entonces me imagino yo que él ha calculado sus peleas, ¿verdad? Él ha calculado sus riesgos, ¿verdad? Y en algunas ha perdido y sale como triunfador aunque ha perdido, ¿verdad? Sí. Entonces, el punto no es si va a ser afectado o no el estadounidense promedio, sino que el punto es que esto está creando un clima de también animadversión, de racismo, de odio racial, discriminatorio a todo nivel, de polarización, que esto puede ser el caldo de cultivo para que al final se levante alguien a pacificar, y nosotros vemos en la Biblia que el que se levanta a pacificar es el anticristo, según lo describe la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9, en donde empieza a negociar con todos para poner todo en orden y después sacar las uñas, como decimos nosotros, ¿verdad? A nosotros, dependiendo el lugar en donde vivamos, nos conviene que gane nuestro principal socio económico, ¿verdad? Que son ellos. Claro. Vivimos en el mismo continente, estamos bien cerca de ellos. Seguramente tenemos familia ya. Casi el mismo idioma. Spanglish. Con los chinos ni siquiera sabemos nada, ni su escritura, ni nada, ¿verdad? Sí. Y yo veo que sí es un avance, repito, es un avance que tiene que ser frenado, definitivamente tiene que ser frenado. Hace un tiempo, creo que ya casi vamos para 5 años, surgió la primera pandemia de la que la historia puede referirse como tal, porque pues aunque había habido otras epidemias y todo, nunca había sido de esta envergadura, ¿verdad? Y vino de la China, y nos impidieron a todo el mundo que le llamaran virus chino. O sea, ¿qué poder puede tener? Solo en eso, nos impidieron que le dijéramos el virus chino. Le pusieron COVID. Pero cuando vino la gripe española, sí le pusieron la gripe española. Porque ahí no le dijeron, no, ¿cómo van a reaccionar a España con la gripe esa? No le pongan gripe española, le pusieron gripe española. Y en cambio esto que fue tan malo, ¿verdad? Y que venía de la China. ¿De dónde? ¿Qué estaban experimentando? ¿Qué fue lo que sucedió? Fue cuando regresamos, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Que se nos olvida las noticias porque se vuelven historia y las dejamos sepultadas. Sí. Pero hay que recordar la historia para que al saber el pasado, ver hacia dónde vamos y vivir adecuadamente el presente desde todo punto de vista espiritual, pero también físico. Espiritual, incluso el Señor dice, en la Biblia dice, y Jesús, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, puso su frente hacia Jerusalén para ir a morir, su presente, pero sabía que venía de la eternidad y hacia dónde regresaba, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros también consideremos esto. Y aquí no es un pasado muy lejano, son solamente 5 años. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no prohibieron los vuelos internacionales si la crisis explotó? ¿Por qué exportaron esa situación? ¿Y por qué razón nos impidieron que dijéramos que eso había sucedido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que este presidente, nuevamente hablando del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿por qué denunció a la OMS y se salió? Así es. Porque ellos fueron los que manejaron esa crisis. Así es. ¿Por qué razón? Entonces, todas estas cosas, yo no creo que esto haya sucedido así
repentinamente. Yo creo que esto ya venía preparándose y que el principal obstáculo es la China, que tiene un sistema incluso político terrible, que no puede decir que sea democrático. Para nada. De hecho, muchos se preguntan, y allí sí de nuevo vamos a los análisis de los expertos, como usted bien dice, de si Donald Trump no está en este momento, digamos, entendiendo que con esta separación que está haciendo, los aranceles y más, puede empujar a sus antiguos socios a que se hagan socios de su enemigo y que caminen hacia China. ¿Podría esta situación con Donald Trump generar que, por ejemplo, México se acerque más a China y el conflicto crezca aún más? Bueno, repito, que yo no soy experto en eso, respeto la opinión de todos, pero la lógica nos dice a nosotros, sin separarnos de la perspectiva bíblica, ¿verdad? En donde entendemos que debe haber un poder superior, no me refiero al poder de Dios, sino que aquí en la tierra, que va a tener que dirimir este asunto. Ellos han calculado sus batallas, si alguien se acerca a la China ahorita, le están demandando, ya le pusieron el 10% de aranceles, están demandando que deje de enviar fentanilo a los Estados Unidos. Esa es una acusación muy grave. El presidente puso a los cárteles como organizaciones terroristas, así que él se puede meter en México y en cualquier país que se le alinee a la China, con su ejército poderoso y basado en eso. O sea, pero eso es solamente un pensamiento mío. Yo no soy un experto en geopolítica. Yo no soy experto en nada. Yo soy lo único que soy un estudiante de la Biblia. Y entonces lo que yo veo es que esto está precipitando bastante el encuentro fuerte, la salida, el brotar de una nueva entidad, de un nuevo orden mundial, que es el que también se nos ha olvidado mencionar, nuevo orden mundial. Eso es lo de la batalla de ahorita. Y por eso también ha sucedido cosas en donde el famoso BRIC, con la llegada de Donald Trump y la batalla que emprendió, dejó de crecer. Dejó de crecer y está decreciendo. Entonces, es que no se nos olvide también que aunque China sea la segunda potencia y que vaya en avance y que se le ha atribuido tantos milagros y por internet y por todo, que hacen puentes en mediodía y cosas así, que también puede ser un anuncio parte de ellos, y ellos manejan todas las redes, ellos se anuncian a sí mismos. Nosotros creo que debemos ser centrados en ello, y no se nos debe olvidar que definitivamente Estados Unidos es una tremenda potencia económica y militar. Claro. No es que necesariamente lo estén contra la pared, están peleando, están batallando, y eso nos va a llevar a una confrontación. Hablando de esa batalla y confrontación, la migración, el tema racial también ha sido noticia esta semana por las restricciones que está poniendo Estados Unidos, por las deportaciones. Hubo una crisis diplomática con Colombia porque no quería recibir el avión con indocumentados que llevaban apresados como que fueran delincuentes. Y una pelea muy fuerte con Gustavo Petro. Por fortuna las cosas están un poco más calmadas, pero de igual manera pasa con Brasil. Están mandando deportados a Guatemala, y esto de nuevo vuelve a ser ese tema de migración y racial importante. Usted y yo hablábamos antes de salir al aire acerca de cómo sin querer muchas veces los humanos podemos ser racistas. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a eso? Bueno, en primer lugar, volvemos otra vez a la carga para ver que debemos de analizar bien la noticia, ¿verdad? Para ser objetivos en la apreciación de la misma. Porque Gustavo Petro rechazó los 2 vuelos de estos colombianos que le llegaron, por las razones que ya tú dijiste, pero no rechazó a los 145,000 colombianos que Biden deportó, y los deportó en las mismas condiciones. Los deportó esposados de pies y manos y cintura en los años anteriores, y nunca le dijo nada a Biden. ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sí lo hizo con este? ¿No será que eso era una ideología? Exacto, y como consecuencia de su ideología causó el problema, del cual salió muy mal parado, por cierto, y quedó en todo el mundo
a las 3:30 de la mañana, un trino, como le dicen ellos, ¿verdad? De prohibiendo eso. ¿Y con quién estaba? ¿Por qué a las 3:30 de la mañana? Y como tiene alguna fama, ¿verdad?, de que lo han visto en discursos a toda la población por sus tragos, entonces, por el otro lado, también el presidente de Brasil y todos los demás así han recibido a sus deportados. Si yo estoy de acuerdo con eso, con que eso suceda, no estoy de acuerdo, desde luego. Pero también tenemos que pensar que si agarran a unos 10 criminales, los llevan en un avión, los demás no son criminales, pero 10 sí lo son y no van esposados, y ellos toman el avión en el vuelo, ¿no pasaron ellos ya un momento cuando sucedieron lo de las Torres Gemelas? Entonces, francamente, yo creo que ellos han de decir, bueno, pues aquí solo nos estamos cuidando, ahí se los devolvemos, ahí les quitamos las esposas y ustedes miren qué hacen. De hecho, eso dicen que es por seguridad. Sí, mira, para mí que es lógico, ¿verdad? Y que yo no estoy diciendo que todos los que envían de regreso son delincuentes, de ninguna manera, mal haría yo. Pero eso es lo que la gente que fue enviada, porque fueron enviados, como los del Tren de Aragua, fueron a hacer a los Estados Unidos. Aún nosotros mismos, uno de nuestros connacionales le pegó fuego a una señora en el metro. Sí. Entonces, y lo agarran y lo van a mandar así con su vaso de agua y todo libre. De plano que no. Entonces, ellos lo miran de otra manera. Yo creo que nosotros no deberíamos de meter el racismo en esto, sino que ser objetivos y decir, bueno, ¿por qué no reclamaron con todos los que han deportado con anterioridad? ¿Y por qué con estos? El asunto entonces es contra Trump, no contra la situación migratoria. Exactamente. Entonces, pero eso es lo que pienso. Ahora, lo que dice la Biblia, sí, es que la animadversión racial, la discriminación, se va a acentuar. Eso lo dice, se levantará etnia contra etnia, se levantará reino contra nación, raza contra raza. ¿Cómo se van a levantar? Probablemente con esta mala información o percepción de la noticia o explicación de la misma, ¿verdad? Qué interesante. Porque ahí uno puede verlo de diferentes maneras. Ellos llegan a otros lugares donde tienen que respetar las reglas. Llegan a tu casa y van a hacer desorden y todo. Tú estás en derecho de ponerles un alto y de llamar a la policía y de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Porque es tu casa. Eso no se ha entendido de esa manera. Y vemos en las noticias cómo han vulnerado las fronteras de Guatemala, de México y de Estados Unidos, grupos que ¿quién los dirige? Mira, esto no es nuevo. Esto sucedió con los Marielitos, con Fidel Castro, cuando vació los manicomios y las cárceles de criminales peligrosos y los mandó a Miami. Cierto. Esto no es nuevo. Y ahora Maduro hizo lo mismo. Eso es lo que de él lo acusa. Y que ya el Tren de Aragua tenga instalaciones en 16 estados. Sí. No, ahí tiene que, pienso yo, pues, que él tiene que decir, no les va a dar paletas y dulces. Vaya, mi muchachito. Incluso por eso ya amenazó de que va a habilitar Guantánamo. Exactamente, que eso trae otro conflicto porque dice que serán 30,000 camas para migrantes peligrosos. Pero regresando al tema de Nicolás Maduro, ¿qué le parece que ahora pues sí recibió a un enviado especial para Latinoamérica hablando del tema sin duda migratorio y del Tren de Aragua precisamente? Y también Venezuela accedió a devolver a varias No accedió, personas. le fue a imponer. Así llegó y lo que fue a decirle fue, ok, yo vengo de parte del nuevo presidente y te quiero decir que te voy a enviar a tus venezolanos. Si no los recibís, me voy a llevar a Guantánamo. Y quiero que me volvás los 6 norteamericanos que tengas. Así es. Eso fue. Ni siquiera lo reconoció como presidente, porque a él le preguntaron, ¿usted lo reconoce entonces como presidente para haber enviado a alguien? No, yo no lo reconozco. De hecho, Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, dijo que no importaba a veces si quería sentarse usted a tomar un café con alguien con quien tenían que negociar, pero tenían que aprender a negociar. Básicamente fue un reflejo de eso, hacerlo con 2 enemigos.
Yo creo que ahí no es negociación. Imposición. Sí, ahí es, o haces esto, o imaginas la crisis que desató Gustavo Petro cuando le dijeron, te quito la visa a vos, a tu mamá y a tu chucho. Estaba cerrado el consulado y no estaba emitiendo Pero no visas. solo eso, le quitaron la visa a todo el gobierno y a todos los simpatizantes del partido. Para ser un partido político, no sé qué dice la ley de Colombia, pero ponete que se necesiten 25,000 firmas. Como en Guatemala, sí. Vaya, entonces diga 25,000, y de estos, ¿cuántos tienen visa? 15. Quítenle la visa a 15,000, porque eso fue lo que dijo. Sí. Entonces, imaginás el caos que se armó en ese momento, de gente que tiene negocios. Y el siguiente paso era que todos los que tuvieran cuentas en los Estados Unidos, de todos los colombianos. Entonces, esa no fue una negociación. Esa no fue una negociación, esa fue un regaño fuerte. Y así él está actuando con los demás. Eso puede causar animadversión en mucha gente, desde luego que sí. Pero volvamos a lo escatológico. Eso puede llevar a una confrontación que va a polarizarse demasiado y que puede hacer caer gobiernos. Sin duda, apóstol. Vamos a presentarles el resumen de las noticias de la semana, en donde verán ustedes algunas de las noticias de las que hemos estado hablando aquí, y nuestro apóstol llegará al cierre y a las conclusiones de lo que esta semana ha ocurrido en el mundo. Una colisión en pleno vuelo entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar cayeron al río Potomac en Washington cuando se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Según el senador Roger Marsal, la aeronave transportaba alrededor de 60 pasajeros. Las autoridades estadounidenses han calificado el incidente como una emergencia grave, mientras continúan las labores de rescate. Otro accidente aéreo en Estados Unidos ocurre en Filadelfia. Un Learjet 55 se estrelló en una zona residencial causando una explosión y dejando varias víctimas. Aún se desconoce la causa del incidente. Más de 47,000 personas han abandonado sus hogares en la región del Catatumbo con un saldo de 80 víctimas mortales, al noreste de Colombia cerca de la frontera con Venezuela, debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y facciones disidentes de las FARC. Autoridades temen que sea la mayor migración forzada que Colombia afronta en las últimas 3 décadas. El presidente Gustavo Petro suspendió las negociaciones con el ELN y ha movilizado a miles de soldados a la zona. La República Democrática del Congo ha registrado enfrentamientos entre el grupo Movimiento 23 de Marzo M23 y el ejército, con un avance de los combatientes hacia la ciudad de Goma. Según la ONU, el grupo ha expandido su control en varias zonas, incluidas áreas con minas de coltán, oro y estaño. La ONU ha señalado que la situación podría afectar la estabilidad en la región de los Grandes Lagos de África. El M23 surgió tras el acuerdo del 23 de marzo de 2009 y ha estado involucrado en varios episodios de violencia en el país. Los conflictos en la región han estado relacionados con el control de minerales, un factor presente en anteriores enfrentamientos. La gobernante de México, Claudia Sheinbaum, informó que el país recibió 4.094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del gobierno de Donald Trump, sin que se haya registrado un incremento significativo en las repatriaciones. Además, destacó el trabajo del grupo bilateral entre ambos países en temas migratorios, derivado de la reciente comunicación entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio. Hamás liberó a 15 rehenes como parte de la tregua con Israel en la Franja de Gaza. Este es el tercer intercambio desde que comenzó el alto al fuego el 19 de enero, luego de más de 15 meses de conflicto. A cambio, Israel liberará a 110 palestinos, 32 de ellos con condenas a cadena perpetua. Además, se espera la liberación de 3 rehenes más en los próximos días. Ahmed al-Sharaa, líder de facto de Siria tras derrocar a Bashar al-Assad, fue nombrado presidente interino para dirigir la transición hacia la democracia. Se disolvió el parlamento, fue suspendida la Constitución de 2012 y se encargó a Sharaa formar un Consejo Legislativo Provisional. Además, se disolvieron todos los grupos armados y el ejército del régimen, se creó un nuevo aparato de seguridad. Estos anuncios fueron celebrados con disparos en Damasco.
Donald Trump revocó un amparo que protegía a más de 600.000 venezolanos de ser deportados y ordenó preparar instalaciones en la base militar de Guantánamo para albergar a 30.000 migrantes en situación irregular, acusados de ser criminales. El Departamento de Defensa comenzará a ampliar el centro de operaciones migratorias en la base, ubicada en Cuba. Esta decisión fue rechazada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien la calificó de acto de brutalidad. Guantánamo ha sido polémico por sus duras condiciones de detención, utilizadas en el pasado para encarcelar inmigrantes interceptados. Rusia afirma haber tomado el pueblo ucraniano de Novovasilievka y se acerca a la ciudad logística clave de Pokrovsk. Mientras tanto, el ejército ucraniano derribó 59 de los más de 100 drones lanzados por Rusia. Otro ataque en la región dañaron un hospital y varios edificios, dejando 4 heridos. Además, hubo un ataque aéreo en la región de Donetsk, que dejó 2 personas heridas. El líder norcoreano Kim Jong-un ha visitado una planta de producción de material nuclear y el Instituto de Armas Nucleares, destacando el deseo de Corea del Norte de aumentar su capacidad armamentística nuclear. Además, destacó la importancia de una postura de contraataque nuclear frente a las potencias enemigas. Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, así como del 10% a productos de China. La medida podría afectar el costo de bienes como gasolina, camionetas y aguacates. Estos aranceles podrían impactar el acuerdo comercial TEMEC. Algunos de los temas de los que hemos estado hablando en el Reloj de Dios iniciando febrero. Apóstol, ¿qué le llama la atención de este resumen? Todo. Acabamos de ver. Casi hay que ser Sí, la verdad es que todo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la primera noticia que se puso en este resumen, bien interesante, por cierto, es el accidente Oh, sí. sobre el río Potomac. Sí. Y creo yo que se vuelve demasiado sospechoso, ya por varias causas. Número 1, el rescate de las mentadas cajas negras, el rescate de la comunicación entre la torre, el helicóptero, la torre y el avión, que no estaban en la misma frecuencia. Ya solo eso, pues tampoco soy aviador, ¿verdad? Pero me imagino que todos deberían de estar atentos a lo que se está hablando, ¿verdad? Claro, sí. Lo que también me llama la atención es el atrevimiento del presidente al inculpar inmediatamente a los gobiernos anteriores y que puso el grito en el cielo una buena parte de todos los que estaban viendo esa conferencia de prensa. Sí. Sin embargo, otra vez volvemos a la carga. ¿Por qué lo dijo? Sabía algo. Y ahora se ha empezado a descubrir muchas cosas. Una de ellas es que en ese espacio aéreo, desde hace rato, no se debía de haber permitido tantos vuelos. Y se les permitió, según dicen los investigadores, por algunas influencias desde el Senado, ¿verdad? Entonces, cuando él habla de las administraciones pasadas, algo ha de saber. Por supuesto. Pero recientemente oí algo que creo que debería de ser investigado con más detalle, pero se dice que la persona que iba manejando el helicóptero a la cual se le echó la culpa, pues tenía... Algunos hasta han dicho que era transexual. Yo oí la voz de él, no se parece como que fue una voz de transexual, ¿verdad? Y que había dicho que a él lo iban a quitar del ejército por las políticas del nuevo presidente. Pues eso ya sería un motivo, si es que fuera cierto. Por eso ahí hay siempre elementos en donde de venganza, de payback, voy a hacer esto. Es muy sospechoso eso. Sí. Y que inmediatamente después viene también un avión ambulancia a caer en una zona ampliamente, densamente poblada. Sí. Creo que de alguna forma se está atacando también la credibilidad de las líneas aéreas, ¿verdad? Así como sucedió en el 9/11. Cierto. Que las líneas aéreas que fueron tomadas, no fueron tomadas ninguna línea aérea que no fuera norteamericana. Fue United y American. No tomaron una línea europea ni de otro país, porque es un mensaje que lanza. Creo que hay mucho trabajo que ellos tienen que hacer y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos y sabiendo que Dios nos está dando una oportunidad
para ir delante de Él, para consagrarnos, para reflexionar, para analizar, hermanos amados, para que analicemos que no siempre en todas las situaciones de nuestra vida nosotros tenemos la razón. Que hay cosas que nos acontecen y que deberíamos de reflexionar y preguntar, ¿por qué sucedió esto? ¿Para qué? ¿Qué quieres corregir en mí, Señor? Y creo que este es el periodo de tiempo porque la Biblia dice, apresurándonos para la venida del Señor. Entonces, estas son cosas que deberíamos de hacer a prisa, ir delante de Dios, presentarnos delante de Él. Hay cuestiones que nos son ocultas a nuestro propio corazón. Recuerden que la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y a continuación dice, ¿quién lo podrá conocer? Yo, Jehová de los ejércitos. Bueno, lamento mucho que le tenga que decir esto a tan altas horas de la noche de un día domingo, en donde usted seguramente pues ya tal vez estará dormido, pero su corazón velando, y que quizá lo va a ver en alguna repetición. Le bendecimos en el nombre de Jesús, que el Señor nos provea a todos de un próspero, bendito mes segundo de este año del 2025 del retorno. Que Dios le bendiga. Elcita, te devuelvo los micrófonos. Amén. Nos quedamos siempre con mucha esperanza y les pedimos que vean todos los episodios del Reloj de Dios para tener toda la información necesaria respecto a los temas que hoy se están dando en todo el mundo. Terminamos con esto. Gracias por la sintonía y les invitamos a que puedan compartir este material a través del canal del Apóstol Sergio en YouTube. Lo encuentran como Apóstol Sergio Enríquez. Nos encontramos muy pronto en el Reloj de Dios. Esto fue el Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.